Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy tenemos un tema muy interesante. Hace exactamente 100 años se produjo el asesinato del archiduque Francisco Fernando, lo que causaría el inicio de la guerra más grande que hasta entonces hubiera visto la humanidad, con más de 10 millones de muertos, donde el nivel de violencia, por supuesto, llegó a puntos inimaginados. Posteriormente sería denominada la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los alcances de este conflicto bélico? ¿Qué implicaciones tuvo en el mundo geopolítico? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Después de 100 años, la vida del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, asesinado el 28 de junio de 1914, puede ser desconocida en casi todos los rincones del mundo. Sin embargo, las consecuencias de su muerte dejaron una marca de sangre mundialmente conocida. El homicidio del heredero al trono imperial de Austro-Hungría por un fanático serbio activó las alianzas que los estados europeos, conscientes de una inminente guerra, establecieron a comienzos del siglo XX. La seguidilla de declaraciones bélicas hizo que un conflicto balcánico se convirtiera en la Primera Guerra Mundial. La lista comienza con la declaratoria del Imperio Austrohúngaro contra Serbia por supuestamente patrocinar al grupo Mano Negra que planeó y ejecutó el homicidio de Fernando. A esta le sigue la declaración de Rusia contra la Casa Imperial de Viena en defensa de su aliado histórico serbio y la de Alemania contra Rusia en apoyo a Austro-Hungría. Alemania además emprendió la carrera para tomarse Francia pasando por Bélgica, haciendo que ambas entraran a la guerra y que Gran Bretaña hiciera lo mismo para defender a su aliado belga. La entrada de los británicos llevó a que India, Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda también se unieran a la confrontación, lo que reforzó el carácter mundial de la Gran Guerra. La rápida escalada de los enfrentamientos demostró que el homicidio del heredero de los Habsburgo fue solo una excusa para dar rienda suelta a las tensiones nacionalistas en el interior y en las fronteras de los estados europeos y las intenciones expansionistas de algunos de ellos. Así quedaron configuradas la Triple Entente liderada por Rusia, Francia y Gran Bretaña y la Triple Alianza planteada entre el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, pero abandonada por el último país por un tratado secreto con Francia. La carrera armamentística de finales del siglo XIX y comienzos del XX preparó a los estados para la guerra industrial, pero no para sus consecuencias. Con la aparición de la ametralladora, las letales armas químicas y los submarinos, la Primera Guerra Mundial fue un universo desconocido para los generales europeos. En lo militar se convirtió en un laberinto sin salida y en lo humano llegó a niveles de crueldad inimaginables antes y que solo serían superados por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Los enfrentamientos se libraron sobre todo en los frentes oriental y occidental. Alemania logró triunfar en el primero al desgastar a Rusia y dejarla sumida en una guerra civil, pero en Occidente las ametralladoras y los tanques de guerra hicieron inviables los enfrentamientos frontales y obligaron a los combatientes a refugiarse en trincheras para atacar y resguardarse del enemigo, llevando la guerra a un punto de no retorno, en el que ninguno de los bandos estaba en capacidad de un ataque final. Las nuevas alianzas parecían la única opción. Pero ni el ingreso de Turquía a los imperios centrales y su amenaza a los territorios británicos en Oriente Próximo, ni la llegada de Japón a la Entente para atacar los territorios alemanes en el Pacífico, lograron destrabar la guerra de trincheras que se inclinaba a favor de Alemania. La última opción era el mar. Llevar la guerra al mar fue la perdición alemana. Pese a su tecnología, el Kaiser Guillermo II fue incapaz de vencer la marina británica y optó por usar los modernos submarinos para atacar cualquier barco que se cruzara en su camino. Para desgracia germana, una de las embarcaciones fue el buque Lusitania, con pasajeros estadounidenses. Su destrucción marcó la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 y la verdadera decadencia de las potencias centrales. La Primera Guerra Mundial dejó sepultada una serie de naciones prepotentes, unas potencias muy petulantes que habían manejado el mundo de la forma que querían hasta ese momento. ¿Cuáles son los alcances de esa guerra, de la que su inicio se cumplen ahora 100 años? Para entender mucho mejor de lo que estamos hablando, nos acompaña hoy el profesor José Manuel Serrano, doctor en Historia y quien actualmente vive en Colombia, es español, pero está en la Universidad de Antioquia. Profesor Serrano, Perfecto. muchas gracias. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, profesor, el golpe que da el inicio a la Primera Guerra Mundial, 28 de junio de 1914, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿cierto? Heredero al trono de Austria-Hungría. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué el asesinato de una sola persona puede ocasionar semejante efecto dominó que termina metiendo a todo el mundo en una guerra? Bueno, usted lo ha comentado bien.
es un efecto dominó, pero no es la causa real del comienzo de la guerra. Normalmente los grandes conflictos de la edad contemporánea, y eso se ve desde el siglo XIX, en el periodo guillermino con Bismarck, siempre se determinó el comienzo de las guerras con un elemento clave, un elemento de ignición. Claro, una chispa. Exactamente, eso se llama técnicamente un casus belli, una causa para la guerra. Pero las causas profundas están mucho más atrás. Supuesto. Evidentemente, tú has comentado, había una gran coalición doble de potencias europeas, algunas emergentes, otras recién unificadas como Italia o Alemania, que necesitaban cierto protagonismo internacional. Y qué mejor que un magnicidio para ser el elemento motor que iniciara una conflagración que básicamente todas las potencias deseaban. Claro, entonces tenemos aquí dos grupos de grandes imperios que se protegían entre ellos y la muerte de uno de los herederos de ese imperio origina que se empiecen a declarar la guerra del uno al otro y terminen en cuestión de meses involucrados en una gran guerra. El mundo no había visto una guerra de esta manera hasta 1914. En efecto, de hecho la historiografía se ha decantado ya de una forma muy clara por considerar la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se la dijo en su momento, la primera guerra industrial de la historia de la humanidad. Nunca antes el hombre se había matado con semejante nivel de magnitud, de salvajismo. Por ejemplo, la guerra de unificación alemana duró básicamente una batalla, la batalla de Sedan en 1870. Se determinó la unificación de un país con 30.000 muertos. Y como tú has comentado antes, la Primera Guerra Mundial, la horquilla de muertos solamente militares se mueve entre 8 y 10 millones. Claro. Y el nivel de muertes, sobre todo con la incorporación de muchos elementos técnicos, tecnológicos, nunca se había visto antes. Aquí me parece a mí ver dos elementos muy puntuales que van a definir la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? El primero es un asunto tecnológico, ¿cierto? El submarino, la aviación por primera vez, ¿cierto? Las trincheras que van a tener un papel determinante, pero por otro lado también, ya alejándonos un poco del asunto tecnológico, el interés de las potencias que creían que era mejor entrar a la guerra que no estar en ella. Eso también ayuda a que se fuera una forma de mostrar cuáles eran sus intereses. Creían que entrando a la guerra podían obtener muchos beneficios. Claro, pero es que además no es una cuestión ni siquiera de los propios imperios. Hay que recordar que la guerra la hacen las personas. Son los poderes políticos quienes movilizan a las masas para enfrentarse entre sí y matarse. En torno al año 1900, Europa, como digamos exponente de eso que llamamos la civilización occidental, estaba viviendo una auténtica crisis de valores. Claro. Una crisis de valores que venía directamente como consecuencia de la segunda revolución industrial, del proceso del neocolonialismo o imperialismo, y que también había afectado mucho a esa nueva naciente sociedad de masas. Los gobiernos europeos y a escala extraeuropea, norteamericano y japonés, sencillamente utilizaron un componente nacionalista, un componente de masas a través de la difusión con la prensa, etcétera, etcétera, para movilizar a la población y hacer que las ideas y conceptos políticos que se tenían desde la élite fueran asumidos por la propia masa. Por eso, lo que se vivió en la Europa de julio a agosto de 1914 nunca se había vivido antes. Es decir, que la gente celebrara realmente como una fiesta el comienzo de una guerra. Nunca se había visto nada igual. Claro, pero también toca usted un punto muy interesante y que ya la historiografía lo ha puesto bajo la lupa, y es la falta de altura de los dirigentes del momento. También, ¿cierto? La falta de altura no solo nacionalista, sino ética, que existían muchos de ellos, o la falta incluso de conciencia de hacia dónde estaban yendo. ¿Cómo influyeron los dirigentes de cada uno de estos imperios? Eso es lo que vamos a ver en un momento aquí cuando volvamos a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando de los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Nos acompaña el profesor, doctor en Historia, José Manuel Serrano. Bueno, profesor, la guerra
empieza en 1914 y va a terminar en 1918, pero podemos dividirla en varias etapas. Esa primera etapa bueno, en junio matan al archiduque, la guerra va a arrancar realmente el 28 de julio, un mes después, ¿cierto? Pero esa primera etapa la podemos calificar como de una euforia, de todos quieren ir a la guerra, todos quieren estar presente. ¿Cuáles son las características de quizá esos primeros años, 14 y 15, de la Primera Guerra Mundial? Yo ni siquiera hablaría de primeros años, sino en realidad de primeros meses, porque cuando el continente europeo se lanza a la guerra, una guerra que todos querían gloriosa y consideraban que iba a ser relativamente rápida y fácil, en cierta forma también utilizando la tecnología del momento. Pensaban que todos debieran tener un poco de tiempo para adquirir algo de gloria, por eso los soldados estaban deseosos de ir al combate. Entre agosto de 1914 y finales de septiembre, ese sueño se diluye, y se diluye a las puertas de París. Cuando el ejército alemán es frenado en el río Somme y se inicia la guerra de trinchera, es cuando la guerra cambia de faz, cuando la guerra adquiere una característica nunca vista hasta ese momento. Morir ya con gloria, como en el pasado, ha desaparecido, y la gente empieza a morir por miles. Como ratas entre las trincheras, y es cuando se inicia realmente a finales de 1914 la nueva fase de la guerra. Sí, de ahí en adelante entonces la guerra parece entrar en un momento de detención. Llegan los muy crudos inviernos de la Europa de esos años, como usted dice, los soldados que habían estado deseosos de morir pensando quizá en unas batallas que le iban a dejar, si no gloria a ellos, sí a su familia, se ven muriendo como animales en las trincheras, y entonces lo que empieza a pasar es una guerra que empieza primero a romper los imperios y a dejar a estos países totalmente quebrados también económicamente. Claro, es que lo curioso de la Primera Guerra Mundial es que la comienzan familiares. Tres de los grandes líderes de la época eran primos hermanos entre sí. El rey de Inglaterra, el Kaiser Guillermo, y el emperador ruso eran primos entre sí. De hecho, descendían directamente de la emperatriz Victoria de Inglaterra. Prácticamente toda la realeza, incluso actual, son descendientes directos de ellos. Cuando el problema político se mezcla con el problema familiar, porque el asunto, y no es ninguna broma, ellos aspiraban a adquirir... Parece broma, pero no lo parece broma, pero cuando estamos hablando de 10 millones de muertos ya deja de ser una broma. El problema familiar se trasciende al lado político porque consideran que esa parte de la familia debe adquirir más gloria. Entonces se lanzan una carrera que evidentemente no va a llevar a ningún lado. Como tú has comentado, la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial es la fragmentación de Europa, porque se enfrentan imperios que tienen muy poca cohesión interna. De hecho, el imperio austrohúngaro estaba formado por 11 nacionalidades completamente diferentes, más de 20 lenguas completamente diferentes, y sin embargo tenía un líder, un emperador. Y claro, eso evidentemente no crea homogeneidad y es muy fácil luego fragmentarlo debido a una derrota militar. Bueno, profesor, llegamos quizá a un año que es muy decisivo, el que le va a dar va a funcionar como bisagra de la Primera Guerra Mundial, que podríamos considerar que es 1917, ¿cierto? Cuando el Imperio Ruso empieza a buscar cómo se sale, y finalmente Estados Unidos, que veía eso como una guerra de ancianos, ingresa. ¿Cuáles son las características de esa nueva etapa de la Primera Guerra Mundial, cuando ya empieza una decadencia y ya Europa está realmente cansado? Eso es lo que vamos a ver en este informe. Con la cifra de muertos rondando los 20 millones y un estado de crisis social en las potencias europeas, 1917 fue el año determinante para el fin de la guerra. En el Imperio Ruso avanzaba la revolución bolchevique de Lenin, que una vez en el poder aceptó la derrota firmando la paz y cediendo territorios a Alemania. En Austria-Hungría crecieron las tensiones nacionalistas. En Gran Bretaña y Francia la sociedad estaba cada vez más descontenta con la guerra, y aunque el conflicto se inclinaba a favor de Alemania, el ingreso de Estados Unidos del lado de la Entente aportó nuevas tropas, armas y dinero que cambiaron el rumbo de la confrontación. Para 1918 las tropas de ambos bandos estaban agotadas y desmoralizadas. La vida en las trincheras era denigrante y se hacía insoportable en las ciudades asediadas por los bombardeos y hambrunas. A pesar de ello, las potencias centrales quisieron intentar una última ofensiva contra el Entente en Somme, Francia, pero se encontraron con unas tropas reforzadas por Estados Unidos y tuvieron que retroceder ante la derrota. A finales del 18, Austria-Hungría y Turquía se rinden y Alemania queda sola en una evidente desventaja. Por primera vez en 4 años de guerra, el fin era previsible.
En noviembre de 1918, Alemania, que sufrió una hambruna con 800.000 víctimas civiles, terminó por aceptar un armisticio y acogerse a la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, de firmar una paz negociada. Pero la negociación solo incluyó a los vencedores, que impusieron cláusulas excesivas a las potencias centrales. Aunque Alemania firmó el Tratado de Versalles, cumplió a medias los acuerdos que le imponían. Redefinición de fronteras con estados como Bélgica, Polonia, Francia y Suiza, perdiendo cerca de 71.000 kilómetros cuadrados en Europa. Devolución de zonas cedidas por Rusia en el Tratado de Paz de 1918 y renuncia a territorios coloniales y ultramarinos. Prohibición de construir regimientos militares en las zonas de frontera. Obligación de destruir armamentos y bases militares y disminuir el ejército de 100.000 a 4.000 hombres. Pago de reparaciones económicas a las potencias aliadas por un saldo que, aunque fue renegociado, Alemania tardó más de 90 años en pagar. Aceptar que la responsabilidad moral y política por la guerra fue solo de las potencias derrotadas. No tener asiento en la recién creada Sociedad de Naciones. Con el Tratado, Alemania quedó políticamente devastada por la guerra. El Kaiser Guillermo II huyó del país, dando paso a una débil democracia en la República de Weimar. Los imperios otomanos y húngaro también cayeron, dejando espacio para una reconfiguración del poder mundial a favor de Estados Unidos. El nuevo líder intentó proteger los intereses económicos que realmente los llevaron a la guerra, asegurándose de que los aliados de la Entente extendieran sus dominios coloniales bajo la figura del protectorado para que tuvieran capacidad de pagarle las múltiples deudas adquiridas durante la confrontación. Lo que no calcularon los vencedores fue que las fuertes cláusulas de guerra serían el aliciente para una nueva forma de nacionalismo extremo en Alemania y una confrontación aún peor en 1939. ¿Cuáles son las características de esa paz que se firma, que se empieza a firmar en 1918 y cuáles son las implicaciones de lo que se firma ahí en el famoso Tratado de Versalles? Eso lo vamos a ver cuando volvamos a Teleantioquia Global. Bueno, profesor Serrano, finalmente en 1918 entonces es el año donde parece que ya están suficientemente agotadas las vías militares, los países están quebrados, buscan una solución y Estados Unidos, que había ingresado solo hasta el 17, propone entonces una forma de negociación en la que por supuesto va a terminar muy perjudicado a Alemania. ¿Cuáles son las características del Tratado de Versalles que dejan a Alemania sumida en una pobreza semejante? Muchos aseguran incluso que ahí está la semilla sembrada para la guerra que arrancaría en el 39, que sería la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue una de las frases de los diplomáticos de la delegación francesa, incluso cuando hablando con los alemanes le comentaron que qué les parecía el tratado y ellos mismos dijeron que allí estaban las semillas de una futura guerra dentro de 20 años, exactamente, sí. 20 años después comenzó la Segunda Guerra Mundial. Claro. Si por algo se puede caracterizar el Tratado de Versalles es por la indignidad del propio Tratado de Paz, que fue cualquier cosa menos Tratado de Paz, claro. O mejor dicho, no podría ser paz. Uno de los elementos más importantes que hay que tener cuando se analiza la geopolítica después de una guerra es que más importante que el conflicto bélico en sí es el desarrollo de la paz, o sea, porque la guerra siempre debe acabar con la paz y la paz va a generar problemas políticos, claro. No crearlos exponencialmente mucho mayores que al comienzo. Ese fue el gran problema de Versalles, sí. Que se trató de humillar a Alemania haciéndola prácticamente depositaria de la culpabilidad del inicio de la guerra, cuando en realidad era una guerra querida por todas las potencias que estuvieron presentes allá. Y evidentemente ese revanchismo alemán fue fruto, unido a otros elementos evidentemente que si tuviéramos tiempo podríamos analizar, que derivaron en la ascensión del nacionalsocialismo en Alemania. Por supuesto. Profesor, si nosotros tomamos un mapa de la Europa de 1914 y después uno de 1918, evidentemente hay un continente fraccionado en muchísimas más naciones de las que estaban cuando inició la guerra. Casi que pareciera que entran unos imperios y salen una serie de países. Finalmente la Primera Guerra Mundial entonces lo que hace es redefinir el mapa europeo y el mapa mundial, pero sobre todo el mapa europeo. Van a salir unas nuevas naciones, van a salir unos nuevos países. De hecho, la Primera Guerra Mundial está caracterizada a nivel de Estado, pues una confrontación de imperios y acaba con la extinción de 4 imperios. Claro. El imperio ruso, el imperio otomano, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro desaparecen
tras la Primera Guerra Mundial. Evidentemente por causas directas de la propia guerra desde el punto de vista militar, pero también por la fricción política que generó la revolución en 1917 en Rusia, ¿no? Claro. Pero el problema es que después de la desaparición de estos imperios, en sus lugares geopolíticamente se crearon artificialmente otros estados que arrastraban los problemas de los anteriores, solo que ahora eran muchos más que otros. Dentro del espacio que antes ocupaba el Imperio Austrohúngaro se crearon otras nacionalidades, otros estados, entre las se crearon 6 naciones completamente nuevas, 2 de ellas que no habían existido históricamente jamás y que engloban dentro del problema de nacionalidades. Las más conocidas evidentemente es Yugoslavia y Checoslovaquia, que acabaron friccionando mucho el continente, por supuesto. Bueno, profesor, evidentemente media hora para hacer un análisis, se da apenas el inicio del análisis de lo que es la Primera Guerra Mundial, pero todo julio lo podemos considerar como los 100 años de la Primera Guerra Mundial, entonces espero que podamos hacer un programa más adelante, antes de que se acabe julio. ¿Nos puede volver a acompañar para Perfectamente, y si puede ser con más tiempo, mejor, por mí encantado. Perfecto, profesor Serrano, muchísimas gracias. Encantado, gracias por la invitación. Por la claridad de sus argumentos. Nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver con Argentina y lo que está ocurriendo con una renegociación de parte de su deuda externa, sobre todo con Estados Unidos. Recordemos que el país del sur tiene inmensos problemas históricos con la negociación de la deuda externa y aunque había logrado solucionar buena parte de ellos, todavía en el gobierno de Cristina Fernández hay algunas cosas que necesitan ser revisadas. El segundo tema es Brasil, en lo que va ocurrido del Mundial. Las protestas han disminuido considerablemente. En Brasil se preguntan si una vez se termine la fiesta del fútbol van a volver las protestas callejeras, incluso si puede peligrar la reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Y el tercer tema es Irak, que sigue muy fuerte en la disputa interna y en la guerra que se da al interior de este país petrolero. Estos son los 3 temas de la mirada global. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, recuerden, los miércoles aquí a las 9:30 de la noche con nuevos invitados, mayor profundidad y más análisis. Buenas noches. En el mundo geopolítico. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Después de 100 años, la vida del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando, asesinado el 28 de junio de 1914, puede ser desconocida en casi todos los rincones del mundo. Sin embargo, las consecuencias de su muerte dejaron una marca de sangre mundialmente conocida. El homicidio del heredero al trono imperial de Austro-Hungría por un fanático serbio activó las alianzas que los estados europeos, conscientes de una inminente guerra, establecieron a comienzos del siglo XX. La seguidilla de declaraciones bélicas hizo que un conflicto balcánico se convirtiera en la Primera Guerra Mundial. La lista comienza con la declaratoria del Imperio Austrohúngaro contra Serbia por supuestamente patrocinar al grupo Mano Negra que planeó y ejecutó el homicidio, pero abandonada por el último país por un tratado secreto con Francia. La carrera armamentística de finales del siglo XIX y comienzos del XX preparó a los estados para la guerra industrial, pero no para sus consecuencias. Con la aparición de la ametralladora, las letales armas químicas y los submarinos, la Primera Guerra Mundial fue un universo desconocido para los generales europeos. En lo militar se convirtió en un laberinto sin salida y en lo humano llegó a niveles de crueldad inimaginables antes y que solo serían superados por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Los enfrentamientos se libraron sobre todo en los frentes oriental y occidental. Alemania logró triunfar en el primero al desgastar a Rusia y dejarla sumida en una guerra civil, pero en Occidente las ametralladoras y los tanques de guerra hicieron inviables los enfrentamientos frontales y obligaron a los combatientes a refugiarse en trincheras para atacar y resguardarse del enemigo, llevando la guerra a un punto de no retorno, en el que ninguno de los bandos estaba al sitio de Fernando. A esta le sigue la declaración de Rusia contra la Casa Imperial de Viena en defensa de su aliado histórico serbio y la de Alemania contra Rusia en apoyo a Austria-Hungría.
Alemania además emprendió la carrera para tomarse Francia pasando por Bélgica, haciendo que ambas entraran a la guerra y que Gran Bretaña hiciera lo mismo para defender a su aliado belga. La entrada de los británicos llevó a que India, Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda también se unieran a la confrontación, lo que reforzó el carácter mundial de la Gran Guerra. La rápida escalada de los enfrentamientos demostró que el homicidio del heredero de los Habsburgo fue solo una excusa para dar rienda suelta a las tensiones nacionalistas en el interior y en las fronteras de los estados europeos y las intenciones expansionistas de algunos de ellos. Así quedaron configuradas la Triple Entente liderada por Rusia, Francia y Gran Bretaña y la Triple Alianza planteada entre el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia en capacidad de un ataque final. Las nuevas alianzas parecían la única opción. Pero ni el ingreso de Turquía a los imperios centrales y su amenaza a los territorios británicos en Oriente Próximo, ni la llegada de Japón a la Entente para atacar los territorios alemanes en el Pacífico, lograron destrabar la guerra de trincheras que se inclinaba a favor de Alemania. La última opción era el mar. Llevar la guerra al mar fue la perdición alemana. Pese a su tecnología, el Kaiser Guillermo II fue incapaz de vencer la marina británica y optó por usar los modernos submarinos para atacar cualquier barco que se cruzara en su camino. Para desgracia germana, una de las embarcaciones fue el buque Lusitania, con pasajeros estadounidenses. Su destrucción marcó la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917 y la verdadera decadencia de las potencias centrales. La Primera Guerra Mundial dejó sepultada una serie de naciones prepotentes, unas potencias muy petulantes que Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy tenemos un tema muy interesante. Hace exactamente 100 años se produjo el asesinato del archiduque Francisco Fernando, lo que causaría el inicio de la guerra más grande que hasta entonces hubiera visto la humanidad, con más de 10 millones de muertos, donde el nivel de violencia, por supuesto, llegó a puntos inimaginados. Posteriormente sería denominada la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los alcances de este conflicto bélico? ¿Qué implicaciones tuvo